discusión pues, nace del desconocimiento que hay aún. Ya hace mucho tiempo de esto, hay personas graduadas con mucho tiempo de haberse graduado, pero aún hay un desconocimiento de qué es lo que van a hacer, dónde van a explotar sus conocimientos, cada una de las profesiones. Así que dentro de lo que encontramos en cuanto a la legislación referente al tema, tenemos en la ley orgánica del Ministerio Público, perdón, el artículo 43, el cual establece las calidades para ser un agente fiscal. Vamos a ir leyendo y les voy a ir dando yo el análisis poco a poco. Para ser agente fiscal, debe ser una persona mayor de 30 años, poseer el título, haber ejercido la profesión de abogado por 3 años, o en su caso la de juez de primera instancia o auxiliar fiscal por el periodo del mismo tiempo. 3 años, ¿verdad? Entonces, en ese entendido, primero tenemos que tiene que ser, vemos que tiene que ser un abogado y tiene que ser colegiado o activo. En la ley orgánica en la ley del organismo judicial, perdón, artículo 196, nos establece la calidad de abogado. Esto es para que vayan entendiendo cada uno por qué es que dirige la investigación. Establece que se requiere el título correspondiente. Estar inscrito en por favor de apagar los micrófonos, porque no escucho y no dejan escuchar a los demás. Gracias. También el artículo 197 de la ley del organismo judicial nos menciona la actuación de los abogados. Establece que son ellos quienes van a realizar las demandas, las peticiones y memoriales ante los tribunales de justicia. Deben ser respaldados con firma y sello de abogado, dichos memoriales. Un abogado colegiado. Y sin eso no se va a dar curso a ninguna gestión. Para que vayamos entendiendo un poco el porqué de este tema. Esto nace de
disparate que escuché yo por ahí, que estaban ofreciendo que iban a reformar ciertas leyes para que hubiera más participación de tales profesionales, y aquí no estamos hablando de cuál carrera es la mejor, todas las carreras son buenas, es la función de cada uno de ustedes. Dentro de este proceso, pues van a aprovechar mejor las oportunidades, no hay necesidad de estar haciendo reformas que eh, no tienen ningún sentido, porque hay muchas teorías que no permitirían hacer ese tipo de reformas. Por eso vamos explicando aquí la calidad, los asideros legales y por qué es que cada uno tiene la función que tiene. ¿Sí? También, volviendo al tema, ¿va? En cuanto al agente fiscal, el Código de Ética Profesional, en su segundo considerando, establece que el abogado es un auxiliar de la Administración de Justicia, que además actúa en la sociedad como juez, asesor, magistrado, consultor, funcionario público, en este caso, agente fiscal, y docente. ¿Por qué? Para la fiel comprensión. Y esto es porque su formación académica está especializada en la materia, ¿verdad? No podría cualquier otra profesión titulada a nivel universitario venir y pretender hacer una reforma para decir, no, nosotros vamos a llevar los casos, nosotros vamos a presentar los casos, nosotros vamos a dirigir investigaciones. Fíjense que no corren porque esta es la número 3 y no la estoy corriendo, solo estoy haciendo el análisis de cada uno de las líneas que tenemos acá. No corre porque no la estoy moviendo. Entonces, en el entendido de que el abogado tiene esta formación en cuanto a derecho, es que son ellos los que van a estar siempre frente a los tribunales de justicia diligenciando casos. Son los que saben cómo armar uno, ¿verdad? Si pueden auxiliarse, eso es cierto, se pueden auxiliar. Como les digo, que no estamos hablando de cuál profesión es la mejor, estamos hablando de que esto, el derecho es dinámico, la criminología criminalística también. Entonces, ha evolucionado y llegado a un punto en que una va a ser auxiliar de la otra y otra va a ser auxiliar de las dos, y en conjunto van a hacer al momento de una investigación un consolidado bastante importante para poder armar un caso firme, ¿verdad? En cuanto al último punto acá, de haber ejercido la profesión, auxiliar, juez de paz, ¿sí? Cualquiera de los tres puede optar al cargo de agente fiscal, por lo mismo que ya vimos de la experiencia. O sea, ahora sí vamos a correr la diapositiva. En esta establece las competencias del agente fiscal. El artículo 40 establece que van a tener a su cargo el ejercicio de la acción penal pública, ¿sí? No puede otra persona decir, vamos a hacer una reforma para que yo sea, no tendría sentido porque no podría actuar ante tribunales. Ejercerán la dirección de la investigación de las causas criminales. Ese es otro de los puntos que es que las investigaciones no avanzan porque tienen abogados a cargo de ellas. Sí y no. Sí, porque no se están asesorando, y no porque no hay otra profesión que tenga los conocimientos amplios en cuanto a derecho para armar un caso y poderlo presentar ante un tribunal.
formularán acusación o el requerimiento de sobreseimiento, clausura provisional y archivo ante el órgano jurisdiccional. Ellos son los encargados de acusar o solicitar el sobreseimiento o la clausura. Asimismo, actuarán en el debate ante tribunales de sentencia. Son quienes van a actuar en el debate, ¿verdad? No otra persona. Podrán promover recursos que deban tramitarse en las salas penales de la Corte de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia. Ahora vamos al análisis. El ejercicio de la acción penal pública no le correspondería a otro profesional, debido a que el ejercicio de la acción penal es mandato constitucional del Ministerio Público, que en su organización interna delega esta función al agente fiscal. Lo que estamos viendo acá en este artículo 42. El fundamento legal del mandato constitucional del Ministerio Público es el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Dice, ejercerán la dirección de la investigación. Sí, ellos van a dirigir la investigación, son los que por ley tienen el cargo, tienen a cargo el procedimiento preparatorio, ¿ya? Y también por ley, Código Procesal Penal, tienen ellos facultad para dirigir a la PNC en su función investigativa, ¿sí? No hay otra carrera que lo haga. Entonces, ninguna otra profesión tiene la competencia o facultad de actuar de esta forma ante órganos jurisdiccionales, ¿sí? Solo la abogacía. Para muchos suena pero tan obvio. Y es que es cierto, es un tema tan sencillo que no se debería estar discutiendo, pero vamos a la mala formación, otra, la desinformación, y la última, que es la peor, el aprovechamiento de terceros en cuanto a la búsqueda de conocimiento de ustedes. Apaga el micrófono, por favor. Fíjense que en cuanto al formular acusación, ninguna otra profesión tiene la facultad o competencia para formular acusaciones. Y esto que el fundamento legal, con todos sus presupuestos de la acusación, se encuentra en el artículo 332 bis del Código Procesal Penal. Y todos estos presupuestos legales el abogado los conoce por razón de su profesión, conoce ampliamente. En el artículo 354 del Código Procesal Penal de Inmediación, vamos a parafrasear el conducente. Y estamos analizando, apagar el micrófono, por favor. Aquí la situación de actuar en el debate. El debate se realizará con la presencia del Ministerio Público. Su organización establece aquí, actuará un agente fiscal, la organización según la ley orgánica del Ministerio Público, ¿sí? No admite otra profesión. Es este mismo el que está capacitado para ejercer ante órganos jurisdiccionales. Pasamos al artículo 45. Auxiliares fiscales, que es otra situación que dicen, vamos a modificar para que el auxiliar ya no sea de cierta, ya no sea un estudiante de derecho, que sea de otra carrera. Les digo, son cuestiones que ni siquiera deberían de estarse discutiendo y explicando, son tan obvias. Pero lo
hacemos con el propósito pues, de que no se dejen sorprender. Dice, los auxiliares fiscales asistirán a los fiscales de distrito, fiscal distrital, a los fiscales de sección y agentes fiscales, actuando bajo su supervisión y responsabilidad. Es decir, que ellos están bajo la dirección de un fiscal de distrito, de un fiscal de sección o de un agente fiscal, ¿sí? Están jerárquicamente subordinados a estos. Esto quiere decir que las instrucciones de investigación vienen o de un fiscal de distrito, o de un fiscal de sección, o de un agente fiscal. No, serán los encargados de efectuar la investigación en el procedimiento preparatorio del proceso penal. En todos los delitos de acción pública, los delitos que requieren instancia de parte, ahí llenarse ese requisito. Esto quiere decir que es el auxiliar fiscal, por eso ustedes ven que a todos lados, durante el proceso preparatorio, mientras se está recolectando todos los medios de prueba, medios de convicción, son los que van a realizar esa investigación. Reúnen todos los medios de convicción o indicios para ir armando el caso, por así decirlo. Para esto, reciben las instrucciones de un agente fiscal y él es el que va a ir valorando qué es lo que le va a servir para ir armando el caso y presentarlo ante un órgano jurisdiccional, ¿sí? Podrán intervenir, menciona, directamente y por sí mismo en todas las diligencias de investigación y declaraciones de imputados que se produzcan durante el procedimiento preparatorio. En todas las diligencias, en allanamientos, en inspecciones oculares, anticipos de prueba, primera declaración de imputados, ya, todas las diligencias están en el procedimiento preparatorio. Podrán firmar todas las demandas, peticiones y memoriales que se presenten ante los tribunales durante el procedimiento preparatorio también. Ellos pueden firmar solicitudes de allanamiento, secuestros judiciales, solicitud de extracción de información, teléfonos, solicitud de retratos hablados, etcétera, ¿sí? Tienen esa facultad otorgada por la ley orgánica del Ministerio Público. Asimismo, cuando posean título de abogado y notario, pueden asistir e intervenir en el debate acompañando al agente fiscal. Con la profesión de abogado, pueden intervenir en el debate, ¿sí? Así como lo hace el agente fiscal. Por lo mismo que la profesión es la única con competencia y facultad para actuar frente a órganos jurisdiccionales. Volvemos a lo que nos menciona el Código de Ética Profesional en su segundo considerando. El abogado es un auxiliar de la administración de justicia, ¿sí? ¿Quién encendió el...? Ya. Es un auxiliar de la administración de justicia, les mencionaba. Además actúa en la sociedad como juez, asesor, magistrado, consultor, funcionario público a través de este caso y docente para el bien, para la fiel comprensión y observación del derecho. Volvemos a lo mismo, es debido a la formación académica especializada en la materia. Las calidades para ser auxiliar fiscal. Para ser auxiliar fiscal se requiere ser guatemalteco y haber cerrado pensum en la carrera de abogacía y notariado. Carrera de derecho. Ya lo vamos a ir explicando bien las confusiones que se dieron con algunas convocatorias que se publicaron y todos decían, pero es que ¿por
qué yo no puedo participar si yo pertenezco a la Facultad de Ciencias Jurídicas? Sí, pero tu carrera no era esta, abogacía y notariado. Eso era lo que no permitía. Todas estas otras, las ciencias forenses, más que todo, pues están agrupándose en facultades de derecho, ¿ya? Pero que estén en esa facultad no quiere decir que están siguiendo la carrera, ¿verdad? Volvemos a lo mismo acá en la abogacía y notariado, pues es la profesión con competencias y facultades para actuar ante órganos jurisdiccionales. Ya con el pensum cerrado en esta carrera, ya se está apto para optar al cargo de auxiliar fiscal. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Vamos bien. Excelente. Sí. Es para que vayan ustedes teniendo la idea que hace cada persona, cada figura dentro del proceso. No es, yo me equivoqué de carrera, o no voy a poder ejercer, o no, deberían de cambiar. O sea, como les digo, hay una propuesta ahí descabellada, porque como ya vimos, el mandato es constitucional. De hecho, el Ministerio Público no es parte del Ejecutivo, es un órgano de control, de acuerdo a la teoría de pesos y contrapesos. Ahora pasamos a la criminología. Esta, como les dije, vamos a hacer esto se queda corto para cada una de las carreras, pero es para que vayan teniendo una idea. La criminología es una ciencia amplia, es multidisciplinaria. Se dedica al estudio del delito en sí mismo, sus causas, sus consecuencias, las formas de prevención, motivaciones, etcétera, así como el delincuente, la víctima y el propio control social. Que es necesario que el auxiliar, fíjate tú que yo me recuerdo que hubo un caso, la cuestión está en el formalismo del acta, ¿verdad? Como están en todo, y hay muchas cosas que hay que cambiar. De hecho, yo soy uno de los que menciono siempre que el cuerpo no lo debería tocar ningún técnico. El cuerpo solo debería ser documentado, así como sabes que se documenta un caso de femicidio, el rostro, cuerpo completo, y luego en la morgue que hagan el resto. Pero caemos al legalismo en que procesaste un cuerpo en la zona 10 y solicitaron la toma de las huellas, la ficha, en la morgue de la zona 3. Entonces, un hecho en un lado, otro hecho en otro lado, y como todo de todo debe quedar constancia, entonces en el se debería. Se tiene que faccionar un acta en la que se presenta a la morgue el encargado del caso, a quien lo tuvo, y facciona el acta donde los técnicos están tomando las impresiones dactilares del cuerpo dentro del legalismo. Yo considero que, mira, pues, tenemos un manual que no se dice mayor cosa. Y tenemos también, no va nadie. De hecho, solo se manda y ya hubo un problema por eso. Y yo como lo hubiera resuelto es si es un procedimiento de escena que se está en la
¿cómo se llama? En la hoja de traslado de cadáver hacia el INASIF, estás anotando que el cadáver lleva las manos cubiertas porque allá le van a tomar las fichas. Para mí eso es innecesario faccionar un acta. Para mí eso es innecesario que vaya y que se faccione un acta, pero como te digo, como no está regulado, pero como el funcionario público por mandato constitucional no puede hacer nada que no se le haya solicitado por escrito. Entonces, podemos decir que en teoría, apegándonos al legalismo, sí deberían de ir, pero no se hace. Y no se hace por costumbre, ¿verdad? Pero no van. No van. Incluso yo he sabido de casos en donde el favor hacen los prospectores de tomar las impresiones de los cuerpos y ya luego al otro día llega el técnico a recoger la ficha. Pero esa es la cuestión en cuanto a la famosa acta en la que dicen que se debería hacer un acta, el auxiliar debería ir y, como te digo, si en la solicitud de la necropsia que envían a INASIF están estableciendo que se va a ir a fichar después, para mí eso es innecesario, pero hay tanto que regular acá y lo mejor que se podría hacer es regularlo, pero regularlo no como un todo, ¿sí? Sino como, por ejemplo, por fotografía, por embalaje, por planimetría, por procedimiento en escena, ¿ya? Yo ya llevo un tiempo diciendo que no debería de ser el técnico el que esté documentando y trasteando el cuerpo, contaminándolo más. Sí, es que sí, y a lo que vamos, ¿verdad? No hay criterios unificados, no hay nada escrito y mucho menos una voluntad de decirlo vamos a regular. Yo participé en aquellas, no sé si te recordás, como en el 2017 creo que fue eso, de los famosos nuevos manuales, ¿verdad? Tanto que se aportó y no, de todos modos no hicieron nada, pero es eso lo que tienen con un montón de vacíos, porque vos llevas también indicios a INASIF y te los rechazan por criterio, porque uno ve un color de una forma o para él es esta cosa, no otra, ¿ya? O sea, hay tanto que todavía hay que hacer y unificar, y si no lo van a unificar por escrito, pues por lo menos hacer las famosas mesas de trabajo, ¿no? Donde, bueno, quedamos en esto. Y tener ahí ciertos lineamientos para actuar y para evitar rechazos, para evitar contratiempos, para evitar aquellos que le vamos a hacer, le vamos a correr un procedimiento porque no se presentó a la morgue. Pues ningún lado establece, ¿ya? Bueno, vamos a continuar acá con criminología. La visión hacia la investigación que debe aportar el análisis criminológico resulta de la suma de las distintas ciencias estudiadas. Analiza el delito, el delincuente de manera completa, y no solo a través de psicología. ¿Sí? También tiene combinaciones de ciencias tan diversas como la psiquiatría, la sociología, antropología. Fíjense que todo se entiende más como un ejemplo. Cuando se promulgó la ley de equipos terminales móviles, el decreto 8/2013, debido al fenómeno criminal del robo de teléfonos celulares, ahí se aplicó
y tal vez no al 100%, pero en el tercer considerando de este decreto, ustedes lo tienen a mano, pueden leer, ese tercer considerando hace un breve análisis del hecho ya como fenómeno criminal, ¿sí? Y regula varios delitos. Dentro de esos, en el artículo 22, regula la no excusa en la forma de obtención, porque dice que mientras un teléfono tenga reporte de robo, quien de cualquier forma lo posea, es la frase literal que tiene este decreto en el artículo 22, quien de cualquier forma lo posea, es decir, ya no podemos decir yo me lo encontré tirado, yo en el bus lo vi en el sillón y lo guardé, me lo dejaron aquí. No, si tienes reporte, está en tus manos, respondes por esa terminal móvil reportada. Entonces, como les digo, tal vez no al 100%, pero sí se aplicó criminología en la promulgación de esa ley. Un delito que continuó, pero lo bajó bastante, como si ustedes tienen memoria de esos años, pues era de diario, y hoy sigue siendo de diario, pero ya no se pueden, ya está la opción de, como se dice popularmente, quemar el chip, bloquear, ¿sí? No como en años anteriores, ya no está claro de que llegaban a los locales donde reparaban celulares y encontraban hasta 25 teléfonos con reporte. Y el dueño decía, no, es que esos me los trajeron por reparación. Que si no, era un punto donde compraban teléfonos robados para revender. Entonces, de cierta forma, ahí se aplicó criminología. También, por ejemplo, las costumbres, según los pueblos, ¿sí? También aporta estadística para establecer en qué lugares, en qué horas, en qué días hay más incidencia criminal. En derecho penal, en la teoría del delito, tenemos bastante inmersión de criminología, sobre todo en los agravantes y los atenuantes. ¿Sí? Esta profesión, esta ciencia, abarca más allá de la investigación de la escena de crimen. Porque analiza lo que en nuestro Código Penal está regulado como causas que eximen la responsabilidad penal. Por ejemplo, las causas de inimputabilidad, las causas de justificación como el estado de necesidad, ¿sí? Las causas de inculpabilidad como el miedo invencible o las circunstancias que modifican la responsabilidad penal, como les mencionaba, los atenuantes, los agravantes como preterintencionalidad, dificultad de prever, vindicación de una ofensa, motivos fútiles, ensañamiento, menosprecio al ofendido. El criminólogo también puede trabajar en otros ámbitos. Nosotros estamos apoyando el proyecto de criminología que GT con Ever Rosales. Él está preparando bastante de estos temas, criminología penitenciaria sobre todo. En cuanto tengamos ya las fechas y todo establecido, pues yo les socializo la información. También hay criminología corporativa, criminología empresarial. En el sistema penitenciario, por ejemplo, está inmerso en las juntas de tratamiento. En el judicial, asesoramiento a abogados, a jueces, ¿sí?
la seguridad privada, la victimología, investigación de seguridad ciudadana. Todo esto es en lo que nos ayuda. Y lo que en sí se debería de solicitar no es la reforma de que quién va a estar, si eso ya está pues claramente especificado. Y por lógica, pues, quién va a dirigir la investigación. Pero lo que sí valdría la pena es que se empezaran a valer de esto, de la asesoría. Y yo estoy seguro que los casos caminarían mejor si tuvieran un punto de vista criminológico para irlo armando. Fíjense que el criminólogo acá en la ley orgánica del Ministerio Público, título 3, ejercicio de la acción penal, la actuación procesal. Tenemos 4 artículos. Uno es el ejercicio de la función. Vemos que los fiscales estarán sujetos únicamente a la Constitución, los tratados y convenios internacionales, ley y las instrucciones dictadas por superior jerárquico en los términos establecidos por esta ley, la ley orgánica. El 48, investigación. El fiscal a cargo debe reunir los elementos de convicción de los hechos punibles en forma ordenada que permite el control superior de civiles. Proposición de diligencias, todas las partes pueden proponer diligencias y vean, en estos dos es donde cabría esta figura de asesoría de un criminólogo y que a la larga pues la institución encargada de la persecución penal ya debería incluir por lo menos uno por agencia, ¿va? Para ir analizando casos y darles un mejor seguimiento en cuanto a investigación, proposición de diligencias. Todavía hay una confusión porque se cree que un investigador de campo es el que se ajusta a la profesión de criminólogo, ¿verdad? Por razón de la función que ejercen, y no es así, va mucho más allá. Los investigadores de campo pues se dedican a individualizar personas, vehículos, inmuebles, operativos para tener delincuentes, seguimientos a pie, en vehículo, todas las demás técnicas o métodos de seguimiento útiles para la investigación, pero el criminólogo aporta conocimientos en perfilar, en analizar índices de peligrosidad. Vamos allá del escenario. Analiza lo que en derecho de nuestro Código Penal regula, como lo mencioné anteriormente, las causas que eximen de la responsabilidad penal, o causas de inculpabilidad, de justificación, circunstancias que modifican la responsabilidad penal, como los atenuantes, los agravantes, ¿sí? Como les vuelvo a mencionar, en el artículo 48, acá es donde entraría una figura y donde valdría tal vez no una reforma, sino que se empiece a tomar en cuenta a manera de consultoría, ¿sí? Crear ya esa figura dentro del proceso de un criminólogo para que ayude al agente fiscal o al auxiliar fiscal a reunir mejor esos elementos de convicción, ¿sí? Para fortalecer los casos. Lo mismo con el 49. Pueden actuar en diligencias y ser útiles y pertinentes, ¿no? Es como los consultores asesorando a un abogado defensor o a las partes, pues, si es necesaria la asistencia. En cuanto al artículo 50, tenemos la inmediación. El fiscal tiene la obligación de proponer la prueba pertinente y necesaria y producirla en el debate. Cuidará de preservar las condiciones de inmediación de los sujetos procesales con los medios de convicción y hará una interpretación restrictiva de las normas de incorporación
de la prueba por lectura a juicio oral. Como les menciono, acá dice, el fiscal propondrá la prueba obtenida con la ayuda de un criminólogo, ¿sí? Y procesada, y recolectada y analizada por un criminalista. Acá es donde también cabe esa figura, el criminólogo durante la investigación dentro del proceso, tomando en cuenta que ya analizamos los artículos anteriores. ¿Alguien tiene una duda en cuanto a esto? Si no, pasamos. Una consulta, Alex. ¿Sí? Usted estaba hablando de referencia sobre cómo hacer o cómo integrar la figura del criminalista, ¿verdad? Criminólogo estábamos hablando. Sí, perdón. En el proceso, ¿verdad? ¿Cuál cree ustedes que sean las bases primordiales para poder realizar este proceso? O sea, hablando hipotéticamente, ¿verdad? ¿Cuál cree usted que sería el mejor proceso o por dónde se tiene que empezar? Regresé a la diapositiva con los 4 artículos. Ahí se mueve hacia adelante y yo quiero hacia atrás. Acá, donde están del 47 al 50. Podría ser acá en el 48. Podría ser en el 50, ¿sí? Donde se incluye una reforma en la que se incluye la figura, pero siempre en la calidad de asesor, ¿ya? Porque quien tiene los conocimientos para armar un caso, presentarlo, todas las situaciones legales, sigue siendo la persona que está preparada en derecho, el abogado, el auxiliar con su pensum cerrado. Pues, sí, básicamente lo que le faltan son sus, sus exámenes privados y su tesis, pero ya tiene el conocimiento, ¿verdad? Entonces, en mi opinión, sería acá, en este título del ejercicio de la acción penal, podría ser de incluirlo en el artículo 48 o en el 50, como figura de asesoría. Y es que se tiene en el 141 del Código Procesal Penal, pero no se usa, ¿ya? Y no se usa de ninguna forma. Muchos dicen, si eso ya lo sé. O sea, yo respeto mucho todas las profesiones, no estoy poniendo entre la duda lo que puedan saber o desconocer, pero ahí sí que, como se dice popularmente, vas zapatero a tu zapato. Un abogado puede saber un montón, pero qué mejor que asesorarse de una persona como un criminólogo o como un criminalista para analizar un caso o para armar un caso. Es lo que mirábamos en el curso que ofrecimos la semana pasada de la consultoría técnica. Qué mejor que alguien que te diga qué está bien, qué no está bien, qué se hizo, ¿sí? Cómo se hizo, por qué no se hizo. Y como dice el 141, las partes. El Ministerio Público es una de las partes también, pero no está acá establecido. O sea, hay tantos artículos regados que ya se deberían empezar a unificar criterios, como dijo acá la compañera. Mi opinión, como te digo, no cabe una, como el disparate que dijeron, es que ya tengo el proyecto de reforma constitucional, ¿va? Como si la constitución se reformara solo con soplarla, ¿no?
la reforma cabría, para mí, en estos dos artículos. Y considero que ayudaría bastante una figura de esta índole, un criminólogo ayudando a armar los casos, a ver bien qué es lo que nos va a servir, qué es lo que no nos va a servir, cómo mejorar todos estos procesos. Gracias, maestro. Para servirte a alguien más, si no, seguimos. Realmente esta es una presentación corta, se queda corta con todo lo que hay que hablar, pero como les digo, fíjense que, y mira, a mí me conozco un montón de gente de todas las universidades que ofrecen esta carrera y siempre me están escribiendo y ahí es donde toman las ideas. Hoy todavía me estaban hablando de un kit de femicidio. Dice que el técnico que llega a la escena de crimen saca su kit de femicidio y hace todos los hisopados en el lugar. No, eso no pasa. Imagino que lo han de haber visto en alguna serie. Y se ha haber visto chileno en la tele, pero en la realidad no es así. En la realidad, de hecho, un cadáver de sexo femenino es lo que menos toca en una escena quien está procesando. La instrucción es clara. Solo se documenta cómo se encontró, si es posible documentar. O sea, si es posible documentarle el rostro y lesiones que estén visibles, lo haces. Pero de ahí nada, el único momento para que lo tocas es para cubrirle las manos, para que hagan el raspado de uñas y posteriormente se tome la ficha con las impresiones dactilares. Y ahí el otro momento es cuando lo trasladan a la bolsa de traslado de cadáver. De ahí son cuerpos que no se tocan y exacto, son los que ven en CSI, porque yo les mencionaba en el curso de femicidio y una vez vi en uno de estos programas que estaban haciendo una prueba de, voy a encender la cámara para mostrarles. Fíjate, pues dice que le iban a tomar los rastros abajo de las uñas al cadáver para mandarlos a análisis. Entonces saca de un maletín, le agarra un palo como estos de naranja, algo así les dicen, y para mí son de pinchos. La cosa es que saca uno, le agarra la mano el cadáver y el mismo palito se lo pasa en las 10 uñas y de ahí lo mete en una bolsa de plástico y nos vamos para el laboratorio. Y así es risible. Entonces ven esos programas. Me imagino que los entretienen, pero no crean todo lo que ven, porque no es así. Entonces, si no hay preguntas, ahorita vamos a continuar ya con lo último. La criminalística, pues, es una ciencia auxiliar de la criminología. La criminología es auxiliar del derecho penal y se dedica a la investigación o procesamiento de una escena de crimen. También hay criminalística de laboratorio y en parte yo también me he dado cuenta que muchas personas de laboratorio están tratando temas de procesamiento. De ahí nosotros en el curso de embalaje identificamos para mí era un problema porque se estaba enseñando de esa forma, como al laboratorio. Después de que todo el mundo ya vio un sobre de embalaje, ya lo abrieron y pusieron su cinta y firmas, entonces el último en recibirlo miraba que le llegaba un sobre con cinta todo alrededor, pues estaba enseñando a embalar así. Entonces, como les digo, se está enseñando el sobre para siempre, porque donde hay cinta, firma y sello, pues no se puede cortar, no se puede abrir. Entonces, ¿dónde lo piensan abrir si incluso le ponen en la unión del sobre atrás? Un sobre, hablando de un sobre, pues solo en la parte de arriba donde tiene la boca abierta. Entonces el indicio lo cerras y ahí le pones cinta y se firma. Y nada más, y conforme se va abriendo, la persona que va revisando el indicio
va poniendo cinta, pero eso fue lo que identificamos, ¿verdad? Empezamos a trabajar en cambiarlo. Esta criminalística entra en juego una vez que se ha cometido ya el delito en concreto, ¿sí? Con el objetivo de recolectar indicios. O sea, aquí ya el delito ocurrió, no actúa como la criminología en prevención, de cierta forma. Esta recolección de indicios, pues, nos lleva a conocer quién fue el autor o los autores, cómo y con qué fue perpetrado el delito. Nos aporta métodos y técnicas de procesamiento de escenarios criminales, de documentación de lugares o de indicios, de recolección, de embalaje de indicios, ¿ya? Y como digo, una vez cometido el delito, ya se presenta a procesar el lugar del delito o escena de crimen. El Código Penal en el artículo 20 lo tiene como lugar del delito, lo define de tres formas. Ya con esto recolectado, ahí solo apaga tu micrófono. Ya con esto recolectado, pues ya se puede iniciar el engranaje judicial y penal, armar el caso, como les mencionaba. Y va a ser, de nuevo, el agente fiscal, a través del auxiliar fiscal, quien indique lineamientos específicos para procesar, ¿sí? Con anuencias, sugerencias del criminólogo y criminalista. Aquí es donde vuelvo yo a ya la figura. Que se puede y que no se puede hacer, porque actualmente lo que se recibe en un chat, bueno, quiero ver qué hay, lo hemos visto en otros cursos, ¿verdad? Que hay en esa gaveta, revisen acá, qué es esto, qué es lo otro. Son instrucciones que se van girando de quien está dirigiendo la investigación, porque quiere saber qué hay, para ver de qué forma lo va a utilizar ante un órgano jurisdiccional. La criminalística también está auxiliada por diversas ciencias y por eso les decía yo al inicio, esto se queda corto, lo que estamos platicando, porque se auxilia de la física, de la química, grafotecnia, entomología, informática, balística y tantas. Y no podemos ser todólogos, como dice Federico Audino, lo peor que puede tener una investigación índole penal es un todólogo. No puede tener conocimientos amplios. Sobre todas estas, ¿sí? ¿Qué poder hacer y qué no poder hacer? Pero eso no quiere decir que lo vas a ir a hacer, ¿ya? Porque hay una gran diferencia. Yo, por lo menos, tengo conocimientos de algunas de estas, pero no soy yo el que lo hace. Esos conocimientos para lo único que me sirven a mí es para saber qué solicitar, qué no solicitar, qué puedo hacer, no situaciones fantasiosas como alguien que... Fíjate que esa es la cuestión, Luis. Y yo no he visto uno. Y tampoco he visto un caso en el que vos también han ido a ver más de algún caso de un cuerpo en estado avanzado de descomposición. Y si miras la remisión del cuerpo al INACIP, tomológico en cuanto a la fauna forense que el cuerpo presente, y tratar de establecer, no se solicita, o sea, esa es la cuestión, que hay tanto, pero hay tan poco. Si en tu caso vos has visto que han tomado, pues ya ves, se pide ayuda a la USAC. Ahora la cuestión está, ¿quién tomó la muestra? Pues si nos vamos al legalismo, no tendría que hacerla un técnico, ¿sí?
Pasó lo mismo con los odontólogos forenses, la verdad no habían. Y también en los SAC comenzó todo. O vos que estás allá y en esa área miras tantas cuestiones de arqueología. No sabrás que uno puede, si te llevan una pieza que encontraron un allanamiento, vos no solo sabes, vos sabes que no lo puedes embalar hacia la ligera como embalarías cualquier cosa. Es como documentar arte, cuando te pones vas a una iglesia, por ejemplo, antigua, y te dicen, sí, pero fíjese que esta fue la pintura, no vas a entrar a tomar fotos con flash, te agarran ahí del pelo. ¿Vos? ¿Por qué? Porque lo que vimos en luces forenses, va el espectro de la luz del ultravioleta hacia el infrarrojo. El flash produce muy poco. Es una onda muy corta, muy pequeña, que diga, de luz ultravioleta, pero el exceso va quemando la pintura, ¿sí? Exacto, demostrar la idoneidad, lo que hablábamos en cada vez del artículo 226, el Código Procesal Penal, y como les decía yo, nosotros no tenemos ley de cadena de custodia, ley de procesamiento. O sea, aquí trabajamos con los artículos del Código Procesal Penal que nos permiten, porque hay unos que analizamos aquella vez, que sí nos indican cómo manejar prueba, pero de ahí lo demás lo hacemos a puro conocimiento doctrinario, y como ahí sí que la doctrina es fuente de derecho, pues sigue siendo útil, pero tenemos el vacío que vemos con el ejemplo del acta por tomar impresiones dactilares. No, pero en ese caso, el tomar muestras de agua no es lo mismo que un entomólogo tome muestras de larvas de un cuerpo, porque yo he ido a hacer tomas de muestras, por ejemplo, de empresas que están contaminando, ya representantes de AMSA, sabes que llevan sus hieleras, todo es tomado a ciertas temperaturas, mantenido a ciertas temperaturas, y lo único que hace uno es documentarlo. Pero sí hay, como estamos platicando, hay tanto que regular, tanto que hacer, saber. No sé si sea falta, o sea, quién sabe por qué no se hace a ustedes, falta de voluntad política, falta de presupuestos, quién sabe, pero cuando uno ya está en esto, se va dando cuenta de que miren, los que levantaron la mano de una vez, háganme la pregunta aquí en el chat, porque ahí los voy viendo. O encienden su micrófono y me la dicen, porque me distraigo viendo para la izquierda y después a la derecha. Entonces, ¿qué muestras toman de un cadáver quemado? Como te digo, uno procesando en una escena ya frente a un cadáver, no toma muestras. Ya. Todos esos análisis se hacen en el INACIF, en la morgue, y yo soy uno de los que sigo sosteniendo que esté como está el cuerpo, aunque esté íntegro, recientemente fallecido, del día, fresco, como dicen, no deberían de tocarlo, para evitar también la contaminación. De mi parte, lo único que deberían de hacer, y es la propuesta que yo siempre he manejado, es documentar cómo lo encontraron, ¿sí? Su posición, su ubicación. Es posible documentar rostro y cuerpo, se hace, y de ahí que se meta la bolsa de traslado de cadáver y se envíe a la morgue, y allá se encargue de documentar, de revisar si lleva algo en los bolsillos, ya, porque se contamina bastante. Más cuando, por ejemplo, solo así es, gracias a eso, en ningún cadáver nosotros
tomamos muestra. De todos los que están aquí, que nos conocemos y hemos trabajado en esto durante mucho tiempo, cuando estás revisando un cuerpo, o sea, de frente y todo, pero luego le tenés que dar la vuelta, porque también tenés que buscar en la espalda si tiene lesiones, en los bolsillos de atrás, si depende de la posición y todo, pero cuando lo volteas, si está de frente, lo volteas, lo giras y te queda ya de espalda, muchas veces cuando uno lo regresa, ya regresa a la cara llena de tierra, ¿no? O llena de monte, o de pino, dependiendo del área en la que estés trabajando. Y por eso digo yo, que uno debería estar, no debería tomar su posición, su ubicación, y listo, a la bolsa de traslado del cadáver. Fíjate que cuando yo ingresé, sí habían médicos forenses y ellos te iban dictando. Yo recuerdo que nosotros, y Su, que también es de una promoción antes que yo, nos aprendíamos las partes del cuerpo, nos habían dado una hojita ahí para no decir los nombres comunes que uno conoce de una parte del cuerpo, por ejemplo, región orbital, región esternocleidomastoidea, cara lateral del tórax, cara anterior del antebrazo, cara interna, hipocondrio, hipogástrico, región escapular, infraescapular, todo eso te lo ibas aprendiendo, pero antes sí lo acompañaban unos médicos forenses a la escena. Luego, pues, dejó de hacerse y volvemos a lo mismo, nada regulado. Entonces decían unos, entonces, ¿cómo anoto las lesiones? Yo me seguí guiando cierto tiempo por la forma en la que me las había aprendido, pero hasta después dije, bueno, pero igual la pregunta de siempre, pero vos no, inquietud de siempre, sí, pero vos que vos no sos forense, bueno, entonces ya no vamos a decir región orbital, digamos ojo izquierdo, ojo derecho, así como cuando sos pequeño en ciencias naturales te enseñan, porque es cultura general. Bueno, ya vamos vamos a terminar casi. Acá en Guatemala, pues quien procesa las escenas es el técnico de investigaciones criminalísticas del Ministerio Público. Su actuar, como les digo, sí hay un manual que, en mi opinión, ya no te dice mayor cosa. Pero apegado a derecho, hay artículos en el Código Procesal Penal que nos dicen de su actuar, el 195, 197, operaciones técnicas, el 79, que es el fundamento de la fotorobot, el retrato hablado. Y al hablar de procesar, se habla de 4 funciones que son básicas, pero que sí cada una, como les digo, debería regularse una por una, porque se escuchan básicas, o el eterno comentario es que solo eso dicen, pues sí, que solo eso es lo que se hace, pero te apuesto que te llevo y te pongo a embalar algo, no vas a saber por dónde empezar o por documentar. Estamos hablando de coordinación, de fotografía, de embalaje, de planimetría, que en conjunto para procesar una escena de crimen llevamos conocimientos bastante amplios. Entonces, no es llegar y dibujar, no es llegar a meter a un sobre, ¿sí? No es llegar y tomar foto. Como les menciono, en cuanto al arte, ustedes no pueden documentar con luz directa, mucho menos con flash, una pintura viejísima.
ayer me estaba hablando de esto, pues, en cuanto a la planimetría, ayer me estaban preguntando por qué hubo una gran confusión de alguien que de veras no entendió cuando le explicaron ciertos métodos. Entonces, fíjense, pues, dentro de los métodos de búsqueda, le enseñan a uno por nombres de cuadrante o sectores. Y para explicártelo, te dibujan un plano cartesiano, A, B, C, D, 4. Pero viene esta persona y haciendo su planimetría ya al momento de tomar las medidas, a ver si no anotó o así entendió qué pasó. La cuestión es que agarró un punto cero y dibujó un plano cartesiano. Y a partir de ese punto cero empezó a tomar medidas para XY en positivo y medidas para XY en negativo. Y miren, ya ahorita que lo estoy explicando y tal, sí me provoca un poco de gracia, pero no puedes ir y hacer eso a una escena, va a capacitar con investigación. O sea, ¿quién va a entender cómo vas a hacer después la planimetría? ¿Quién no va a entender? Parte de que no esté regulado y, como les digo, cada uno por sencilla que parezca. ¿Sí? Apagar tu micrófono, que me confundí. Pues sí, entonces hice una videollamada y les expliqué cómo era que debían de hacerlo, pero pues el caso, o sea, la pregunta me la hicieron ya cuando ya habían procesado, o sea que ese dibujo, saber cómo irán a hacer para pasarlo a cómo, porque como les digo, hicieron un plano cartesiano y empezaron a tomar medidas como plotear números cuando uno está en tercero básico, por ejemplo. Entonces cada una pues voy a ver el mensaje acá del OEC. Sí, pero ya ves, y estamos hablando de personas que están procesando. Imagínate que te tocara, que fuera tu caso y alguien así, no, hombre. Eso es lo que buscamos nosotros con los cursos, compartirles los conocimientos, la experiencia. Al momento, pues solo ha sido de esta forma virtual. Ya en los cursos prácticos, pues abarcamos 100% la práctica. Tienen que saber qué pueden hacer y qué no pueden hacer, que los faculte y dónde detenerse también. Dentro de la criminalística, de último, encontramos diversas ciencias como física, química. Sí, Brian, pone tu inquietud. Cecilia Delgado también. Aquí va. Cecilia Delgado también levantó la mano. ¿Cuál es la pregunta? Oscar también. ¿Cuál es la pregunta? Pues volviendo, ¿verdad? La criminalística de laboratorio nos dictamina sobre los indicios recolectados, o sea, balística, química, grafotecnia. ¿Sí? Entonces, eso es básicamente lo que se hace. ¿Tienen alguna duda? Porque, como les digo, ya son las diferencias básicas entre una carrera y otra. Y el por qué, como les digo, la idea es para tratar de hacer reformas para que un auxiliar, que el auxiliar ya no sea un pensum cerrado de derecho, sino un pensum cerrado de
cómo armar un caso. Cada uno tiene que estar haciendo lo que le corresponde, y si se puede, y si tampoco. Los artículos están, como les digo, muy rebuscados, ¿no? Porque se pone a leer, pero debería de pensar en agrupar, como dijo Cas, tener unos criterios unificados para el procedimiento y ya tener mejores procedimientos de investigación. ¿Quién tiene el micrófono? Bueno, si no tienen ninguna inquietud, yo espero que todo les haya quedado un poco más claro, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede hacer cada uno dentro de su campo? No es que no puedan hacer nada, no es que todo esté mal, sino que, miren, a pesar de que esto, por lo menos nosotros lo venimos haciendo desde más o menos 15 años, ¿verdad? El 2005, todavía hay cuestiones que se desconocen, ¿verdad? No sé si me permitís aportar un poquito ahí con eso de las muestras que mencioné. ¿Sí? Fíjate que, bueno, nosotros recibimos un cursito hace un par de meses por medio del Foro de Justicia Ambiental, si no estoy mal. Uh-huh. Y en esa ocasión nos expusieron el caso de Repsa. Y el que lo exponía era el encargado de AMPI. AMPI es lo equivalente a AMSA, me imagino yo que es la cuenca que ve en la cuenca del lago de Amatitlán. Amatitlán, ajá. Entonces, ellos estaban recolectando las muestras con la Fiscalía de Distrito de Petén y los técnicos que andaban a su cargo. Y el mismo abogado de Repsa les dijo, sus técnicos están capacitados para hacer esa toma de muestras, porque segurito esa prueba o esos indicios yo se los voto en un debate. Y ahí contaba el de AMBI, que o sea, les cayó como que el 20, ¿va? O sea, y sirvió para alumbrarlos en llevar a personal y tener el equipo para la recolección. Entonces ya la siguiente vez, si no estoy mal, llevaron al personal no sé si de la Universidad de San Carlos, del laboratorio de la Universidad de San Carlos, para la toma de muestras. Pero lo chistoso era de que Repsa también estaba tomando sus muestras y lo hacían sin guantes y sin frascos estériles, ¿no? Es que eso es lo que vamos, ¿verdad? Como dije en un inicio, cada quien con su oficio, como se dice popularmente, cada zapatero a su zapato. Yo lo he visto mucho con las cuestiones de luminol. ¿Quién va y rocía el spray? ¿Quién va y prepara el Blue Star o el que vaya a usar y lo rocía? ¿Quién es? Si no es un químico biólogo, es un médico. La mayoría a los que yo he ido ha sido un químico biólogo. ¿Y por qué? Y vos mencionaste algo, a esos técnicos yo los voto, ya los he dicho yo. Si me dicen es que va a ir un criminalista y va a rociar Blue Star, yo no lo admitiría. ¿Por qué? Porque eso no es nada más de rociarlo. Recordemos los que hemos estado en esas diligencias de que hay falsos positivos. De hecho, hay muchas situaciones en cuanto a la pintura, en cuanto al moho, que solo alguien que de veras
tenga un conocimiento amplio y extenso en química y biología, me va a decir, bueno, es que esto es posible que haya dado luminiscencia porque abajo hay un hongo que intentaron, y fue un caso real, intentaron lavar, luego lo pintaron, entonces porque sí era un baño que tenía luminiscencia por todos lados, pero realmente no coincidía, ¿verdad? Las manchas, fíjate que te da positivo, falso, la hebilla del cincho del cinturón de seguridad de un carro, por la grasita, la poca grasa que tiene ahí adentro. Entonces, como te digo, cuando uno les intenta hacer ese tipo de consultas, es donde ya establecemos que sí está bueno que tengan conocimientos amplios y de todo, pero van a haber cuestiones en las que no van a poder actuar. ¿Sí? Y hay un montón en las otras que sí. La mayoría de los que están presentes saben que nosotros damos consultorías en El Salvador, el bufete del exfiscal general Astor Escalante. Cosas que podemos perfectamente analizar, pero en cuanto a lo que no sabemos, a lo que desconocemos, sugerimos un especialista en la materia, ¿verdad? Pero no es que uno sea todista o lo pueda hacer todo como se lo hacen ver a uno, porque no va a poder ser de esa forma. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? Bueno, entonces hasta aquí lo dejamos. Esta semana vamos a estar publicando, vamos a reiniciar, yo creo que aquí hay alguien de los que me dijo que tiene unos, pero no tiene todos, en los cursos que nosotros impartimos de manera virtual. Esta semana vamos a comenzar a publicar las nuevas fechas. Y pues los esperamos. Gracias a todos por su atención. Cualquier cosa, pues ya la mayoría tiene mi número, ahí estamos. Cualquier consulta. Los que están en el grupo del chat, ya saben que ahí discutimos de todo un poco. Entonces, hasta aquí llegamos, man. Feliz noche a todos y buen provecho para los que no han cenado. Ya hoy tienen una idea un poco más amplia de qué hace cada quien para que nadie les diga, sí, métete a este grupo que yo voy a reformar tal cosa. Eso no va a pasar. El Ministerio de Educación haría que